Hola querido público en general, somos estudiantes de la Universidad César Vallejo. Mi grupo y yo queremos compartir con ustedes un cuento que transmite un mensaje profundamente humano. Se trata de Las 2 horas, escrito por el reconocido autor peruano César Vallejo. Me gustaría empezar compartiéndoles esta frase motivadora. Aún en la pobreza más dura, el alma encuentra caminos para florecer en dignidad y esperanza. En este día abordaremos un tema polémico a partir del cuento Las 2 horas, del escritor César Abraham Vallejo Mendoza. Durante el video se abordarán temas como el desarrollo cultural, la discriminación y el rechazo social. La crítica de Vallejo a una sociedad en la magnitud de diferente, el símbolo profundo contenido de esta historia breve pero poderosa. César Vallejo, nacido en 1892, fue un destacado poeta, narrador y ensayista peruano, considerado una de las voces más profundas y originales de la literatura prehispanoamericana. Nació en Santiago de Chuco, en el norte del Perú, en una familia de raíces andinas y religiosas. Desde joven vivió de cerca la pobreza, la discriminación y el sufrimiento humano, temas que marcaron profundamente su obra. Estudió en la Universidad Nacional de Trujillo y luego se trasladó a Lima, donde enfrentó la censura y la represión por sus ideas progresistas. En 1923 viajó a Europa y se estableció en París, desde donde escribió y reflexionó sobre la injusticia social, la guerra y la desigualdad. Fue un hombre comprometido con las causas humanas y políticas de su tiempo, sin dejar de lado la poesía. Entre sus obras más reconocidas se encuentran los poematarios Los Heraldos Negros, Trilce y Poemas Humanos, así como cuentos breves que revelan su crítica social y sensibilidad hacia los marginados, como Las 2 horas. Su estilo rompió con las estructuras tradicionales y abrió nuevos caminos en la literatura mundial. Vallejo murió en París en 1938, dejando una obra breve pero intensa que sigue vigente con su capacidad de tocar a lo más hondo del ser humano. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Soy el estudiante Valdivia Sajamín David Anthony y el día de hoy les hablaremos acerca del cuento Las 2 horas de César Vallejo. Este cuento fue escrito entre los años 1935 y 1936. Su publicación no fue individualmente durante ese periodo, ya que se dio a conocer en la revista Maru, número 1, pero posteriormente fue incluido en la recopilación de César Vallejo, novelas y cuentos completos, en 1967. Ahora que ya tenemos un poco de información acerca del cuento, voy a centrarme en decirle de qué se trata exactamente del cuento. De Las 2 horas, al inicio nos relatan sobre dos personas pertenecientes a la comunidad de Las Horas. Estas dos personas llegan de pura casualidad al pueblo de Piquillacta, en el cual se adentraron por plena curiosidad de ver cosas bastante nuevas e interesantes para ellos, por lo que tuvieron en cuenta, más que todo por su inocencia, es que iban a ser víctimas de estereotipos y prejuicios bastante marcados hacia las comunidades indígenas por parte de las personas de Piquillacta, reflejando la discriminación hacia comunidades oriundas en la sociedad. Durante la trayectoria del cuento podremos ver cómo Uncio y Anáquer llegan a la iglesia de Piquillacta, en el cual se quedaron muy asombrados y maravillados por las cosas que habían dentro y el coro que estaban cantando en ese momento. Las 2 horas tienen una forma muy peculiar de reacción ante algo muy mágico para ellos, el cual es la risa. Empezaron a reírse dentro de la iglesia como forma de expresión, pero para el sacristán de la iglesia era la mayor burla para Dios y para ellos, por lo que optó por correrlos y botarlos de la iglesia.
No siento esto suficiente, las personas del pueblo ven ese acto y escuchan lo que les dice el sacristán, y llaman al gendarme para que se los lleven directamente a la cárcel. Sin lograr verificar el por qué son encarcelados y si es legal. Fueron muy injustos y discriminatorios con ellos solo por expresar su felicidad de forma diferente. Gracias. En descripción de dos situaciones de desigualdad e injusticia presentadas en el cuento o novela. César Vallejo nos dio un cuento totalmente realizado para resaltar las problemáticas que enfrentan las comunidades indígenas en la sociedad. Durante la trayectoria del texto podemos destacar dos situaciones en las que intervenga la desigualdad e injusticia social sufridas por estas comunidades indígenas que desde años atrás se han podido presentar. Comenzaremos con el punto que más destaca en todo el cuento, la desigualdad hacia los soras. Los pobladores de Pijillacta, cuando ven a Juencio y a Nanker investigando el lugar, los comienzan a tratar con racismo, burla y exclusión con sus comentarios que tiraron al aire. Un fragmento del cuento que nos puede evidenciar estos términos son dos criminales escapados de un cárcel, son salvajes del Amazonas. Fácilmente podríamos preguntarnos en qué refleja esos diálogos de desigualdad, por lo que daré una explicación corta. Todos fuimos creados con un corazón, con piernas, brazos, cabeza, cadera, etc. En que todos los colegios y familias siempre nos dicen, todas las personas somos iguales. Sin embargo, esta frase nunca se cumple cuando se trata de personas provenientes de una cultura distinta, tratándolos de discriminación hacia su aspecto y forma de ser, hasta denigrándolos de sus derechos básicos como personas, porque para ciertas personas ellos no son como los demás, son del otro lugar que no tienen nada que ver con la sociedad. Por ello el pueblo de Pijillacta nos demuestra la desigualdad que tienen con estas comunidades. Con respecto al aspecto de la injusticia que pudieron vivir Juencio y Nanker, el más evidente es cuando los llevan a la cárcel sin ningún tipo de delito alguno que pueda estar denigrando alguna ley, ya que no está en la normativa encarcelar a alguien por estarse riendo en una iglesia. Este encuentro nos ayudó a saber acerca de cómo las comunidades indígenas pueden ser duramente denigrados solo por ser y como son. Gracias. La desigualdad socioeconómica en la narrativa se manifiesta de forma brutal, impactando la percepción de la violencia y sus consecuencias. La diferencia de clase entre juncos y cancio no solo es material, condicionada a la percepción de la pelea. Las apuestas favorecen a juncos, posiblemente porque su pobreza se interpreta como valentía o necesidad de disrupción del orden social. La derrota de Cancio, en cambio, representa la reafirmación de ese orden. Esta desigualdad se proyecta en la violencia misma, convirtiéndola en un espectáculo donde la clase social determina la percepción del conflicto y sus desenlaces. La desigualdad se evidencia también en el acceso a la protección y el reconocimiento, mientras Cancio recibe apoyo cuando está a punto de perder. Juncos carece de su red soporte similar. Su victoria, a pesar de ser física, resulta vacía y solitaria, contrastando con que el sueldo que recibe Cancio tras su derrota. Esta disparidad en el reconocimiento subraya la injusticia del sistema de recompensas sociales, donde la clase social dicta cómo se celebra o se ignora el triunfo. La narrativa expone con crudeza cómo la desigualdad permea a todos los aspectos de la situación.
desde los aspectos de la situación hasta la recepción de la victoria, resaltando la profunda injusticia social. Buenos días compañeros, buenos días profesora. Yo soy el estudiante David Valdivia Sajamín David Anthony. El día de hoy tendremos una entrevista muy interesante sobre aspectos importantes que suceden en nuestra sociedad. A continuación con ustedes, el día de hoy me acompaña la doctora Marjorie Valdivia. Buen día, doctora. Buenos días, un gusto, joven Anthony. Gracias por su tiempo para estar en esta entrevista. Empezaremos con nuestra primera pregunta. ¿De qué manera la literatura puede ser una herramienta para evidenciar y poner en cuestión la discriminación que ocurre hacia los pueblos indígenas? Bueno, en sí la literatura va a poder hacernos visibilizar, ¿no?, las experiencias, culturas y la problemática de los pueblos indígenas, ¿no?, más alejados, a través de los relatos, lo que son las poesías o las novelas. En estos podemos observar, ¿no?, todas las injusticias que día a día pueden enfrentar estas personas, ¿no?, al estar más alejadas de lo que es la sociedad, y por lo tanto el mismo pueblo de ciudad o de la sociedad los marginan, ¿no? Entonces esta literatura puede generar conciencia y promover, ¿no?, respeto hacia estos grupos pequeños. Ok. Bueno, vamos por la segunda pregunta. ¿Qué medidas se podría tomar para que se respeten los derechos humanos a plenitud y los grupos sociales que se consideran superiores a otros que tomen conciencia del daño que ocasionan al discriminar al resto? Es fundamental implementar, ¿no?, en la educación sobre todo, lo que es la interculturalidad, ya que en el Perú nosotros tenemos amplia diversidad, ¿no? Ya tenemos a los pueblos indígenas de la selva, pueblos alejados en lo que es la sierra, también parte de la costa, ¿no? Y así también por parte de los derechos se deben hacer leyes, ¿no?, que protejan estos mismos derechos a los pueblos indígenas. También se deben realizar lo que son campañas de sensibilización y también sancionar, ¿no?, estos actos de discriminación hacia las personas que hacen mal, ¿no? De esta manera, quienes se creen superiores pueden entender el daño que causan a estos pueblos indígenas y aprender a convivir con respeto hacia ellos, ¿no? Ok, gracias por su presencia y bueno, esto sería todo conmigo. En conclusión, en la sociedad aún se observa en diferentes lugares y contextos un claro acto de discriminación tan solo porque hay muchas ocasiones las personas se creen superiores a otras y el resto no pertenecen a su mismo rango o grupo social, tratándolos así con desprecio, ya sea por su origen, raza, etnia, religión, nivel económico, etc. Con nosotros como personas con educación y conscientes de nuestras acciones debemos aprender a ser empáticos con los demás, tomando conciencia del daño emocional y psicológico que esto puede causar en la vida de estas personas que son marginales tan solo por ser de comunidades oriundas o de un país o distintas a nosotros. Debemos empezar a actuar e incluir esta reflexión desde nuestros hogares para que así afrontemos el respeto y cumplimiento de los derechos humanos.